Recibimos al ministro de Defensa, Javier García. ¿Cómo le va, ministro? Claudia, buen día. ¿Cómo están? Todo bien, siempre con esa buena disposición, le agradecemos. Lo primero que queremos saber es cómo va a ser el operativo a partir de las 8:30 de la noche, hoy, en el aeropuerto de Carrasco. Llegan al Uruguay y empieza todo el proceso que conduce a que el día viernes, según dispuso Salud Pública, comience la vacunación para los equipos de salud, ¿no?, en todo el país. ¿Cuántas cajas son? ¿Sabemos? Bueno, no sé las cajas, no sé cómo vienen embaladas en Bien, porque nosotros la otra vez hablábamos con la logística del ministerio y podemos capaz poner en pantalla el mapita que muestra todo el trabajo que va a hacer la Fuerza Aérea. Claro, porque la cantidad, Claudia, ¿cómo es esto? A ver. Hoy llegan, no sé, embalados de la forma que llegan, ¿no? Sí. Va a la terminal de cargas. Sí. Todo el día, bueno, estamos de noche, mañana, toda la preparación, y ya está funcionando la agenda electrónica para todos los integrantes del equipo de salud se anoten. De acuerdo al cierre de la noche del jueves para el viernes, la cantidad y el lugar, logística, allí en la terminal de carga arman las cajas de distribución, dependerá de la cantidad y los lugares. O sea que del aeropuerto va a la terminal de cargas, que es la vieja terminal del aeropuerto de Carrasco. Sí, está la empresa allí, TCU al lado. ¿Ese traslado lo hace el ejército? Y se deposita allí. Allí se recibe durante, todo el jueves la cantidad de vacunas que haya del lugar y se arman las cajas de acuerdo a los lugares. Eso empieza a las 12 de la noche, 0 hora del viernes, y se lleva esas primeras horas. A las 4 de la mañana... Del viernes. Se le entrega, la gente logística le entrega a la Fuerza Aérea la cantidad de cajas que resulten de la gente se va a vacunar y la división necesaria y los destinos. Bueno, ¿Cuáles destinos? Sí. 13 departamentos. Hay 6 departamentos que son los que están en un radio, digamos, de 100 pocos kilómetros de Montevideo, la zona más metropolitana, que se hace por tierra, ¿no? Pero esos 13 departamentos que están más para arriba, los hace la Fuerza Aérea. Sale uno de los Hércules, alguno de ellos, con estos y va a un hub secundario. Pongámosle el que va a tener más distribución es Durazno. Durazno, sí. O sea, y allí en Durazno van a estar esperando los equipos que van a hacer la distribución a las otras plataformas, aviones que van a llevar a otros lugares. Y después el Hércules sigue a otro destino. ¿Se va a utilizar un Hércules? Sí, alguno de ellos. Son al menos 6 aeronaves, ¿no? Que se van a utilizar. A disposición. Están todas. Están todas. Lo que pasa es que de acuerdo a la dinámica, a todos los procesos técnicos, digamos, irán eligiendo la Fuerza Aérea, es un tema técnico, la Fuerza Aérea irá eligiendo. Entonces, llegan a pista, estamos hablando que si sale de aquí, esto es un proceso que póngale que en el entorno de las 5 esté en Durazno, etc. Sale a las 4 de la mañana, llega a las 5 a Durazno. Sí, por allí, más números viene. Y digamos que bien antes de las 8 de la mañana va a estar en las diferentes pistas de los puntos del país donde llegan. Llega a tierra y allí el ejército toma las cajas y las lleva de pista a los vacunatorios. ¿Y el mantenimiento de la cadena del frío cómo es arriba de la aeronave? La terminal de cargas y toda la parte logística hacen el traslado de los freezer o los ultra freezer a esas cajas térmicas que ustedes habrán visto de color lila. Las hemos mostrado, sí. Exactamente. Y esas son las que están preparadas para mantener el tiempo necesario las vacunas con la cadena de frío mantenida. Entonces ahí puede surgir una pregunta, me adelanto ustedes, ¿qué pasa si el clima no permite volar? Sí. ¿No? Bueno, ahí vamos. Ya lo hemos preguntado acá y sabemos que tienen un Fuimos plan a Raúl B. Bianchi. Ahí está. Sí, porque con Raúl hemos trabajado, tipo bárbaro, profesional de primera, hemos trabajado todo esto y por aquí creo que ustedes tuvieron la posibilidad de ver todo esto con la Fuerza Aérea también. Bastante antes, digamos que el mediodía anterior al día indicado, están los informes meteorológicos, que con mayor certeza pueden decir se podrá volar o no se podrá volar. Si no se puede volar, entonces se adelanta todo el proceso. En vez de ese proceso dispararse a las 12 de la noche, se trae para atrás, para que por tierra el ejército pueda salir antes. ¿Y si se atrasa el avión?
¿En qué sentido? El avión que trae las vacunas. Bueno, por eso tenemos todo un día de colchón, porque llega esta noche. Claro. Y este proceso empieza el viernes. Aunque se atrase el avión, igual estamos con el margen de Sí, porque la agenda está funcionando. Son 4 horas que lleva todo este proceso, digamos, de la distribución con la agenda a la vista. Claro. Entonces, si no se llegara a poder volar, se adelanta todo el proceso para que por tierra el ejército pueda llegar al punto más lejano. Póngale Artigas o el que quiera, Villa Unión, Rivera, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que a las 8 en punto empiece la vacunación en el centro de vacunación más lejano que haya, como está previsto. Y esa cadena logística es cada 2 días, ¿no? Sí, ¿Qué se hace? Exactamente. Uno tiende a pensar que no va a pasar nada, pero ¿cuál es la seguridad que se le va a dar a esto? Bueno, todo ¿Están trasladando? En el caso del ejército, si fuera por tierra, tienen custodia del propio ejército. En el caso, ustedes habrán visto, en el caso de Montevideo, con la vacuna de Sinovac, hay una custodia policial. Y bueno, en el caso de la Fuerza Aérea, está la Fuerza Aérea y la Policía Aeronáutica, es decir, hay toda una custodia. E incluso ayer hablamos con el comandante del ejército, si fuera a ser por tierra, los propios vehículos van a llevar 2 choferes y un custodia que también es chofer. Bien, por las dos. Así que ¿Cuánto personal demanda todo este operativo? Mucho. Son procesos muy dinámicos, ¿no? Porque no hay números fijos. Nosotros estamos previendo que en todo este proceso, en torno de 500 efectivos, en el caso del ejército, participar. Un día participa más, otro día menos. Es muy variable. Si usted suma todo el componente que hay, toda la cadena que hay, porque no solo el chofer, hay todo un proceso administrativo, logístico, previo que insumen horas de personas, ¿no? Entonces lleva ese número de gente. Fuerza Aérea es menos, porque es un tema más logístico con las plataformas aéreas, pero bueno, es un número importante, ¿no? En ese sentido no hay una limitante en el recurso humano. Esta es la prioridad, la prioridad absoluta que tenemos, como hemos tenido todos estos meses, ¿no? El combate a la pandemia. Y estamos en ese momento clave, ¿no? Punto de inflexión, aprendimos, Martín, cuando éramos allá en clase. Esto es un momento de quiebre. Ministro, la agenda ya está abierta para el personal de la salud. ¿Cuánto personal de sanidad tiene las Fuerzas Armadas que se va a vacunar y cómo está funcionando la campaña también? Bueno, la campaña... de la fuerza. Muchas gracias, Jimena, por la pregunta. Porque me parece que hay un tema conceptual que yo quiero agregar acá. La sanidad de las Fuerzas Armadas está exhortando. Ustedes saben que la vacuna es voluntaria. Pero estamos haciendo una exhortación para que el personal de la salud se vacune. Porque aquí estamos en una situación bien diferente a la que puede ser cualquiera de nosotros, a pesar de que yo soy médico, no estoy ejerciendo, así que bien diferente. Hay un tema de responsabilidad y de compromiso ético, porque sería absolutamente inconcebible que una persona, un paciente, entre sano de COVID a un centro de salud y salga enfermo de COVID del centro de salud, que se contagie adentro. Era absolutamente inconcebible, porque los centros de salud, por definición, están hechos para sanar y no para enfermar. Claro. Entonces, estamos haciendo una exhortación para que todo el personal de la salud se vacune. Tiene un antecedente que yo quiero darle un dato bien fresquito, lo estuve ahora, para poder decírselo a ustedes, lo estuve afinando. Ayer terminó la vacunación en este periodo primario con la vacuna de Sinovac, entre otros grupos para el personal militar. Sí. Usted se la dio ayer también, la primera dosis. Antes de ayer. Antes de ayer. Pero por el grupo etario. Claro. Sí, entre 55 y 59. Pablet va hoy. Le tocó. Miró porque jugamos en la misma cancha. Claro. Pero bueno, ahora eso se agregó después la edad, Sí. pero antes estaban los grupos prioritarios, policía, educadores, personal militar. Se vacunaron a la noche de ayer, en números redondos, 14.061%. Una muy buena porcentaje. ¿Cuánta gente había para 22.000. 22.000 y poquitito. Hablando de números redondos. En alguna fuerza en el ejército pisó el 70%, así que estoy hablando de un número global, 61%, y creo que es un número bien importante, porque acuérdense ustedes que si eso lo traslada, no tiene que ver en el sentido, pero vale a lo que se dice como inmunidad de rebaño, se habla de este porcentaje. Claro. Es decir, que si aquí hubiera en las Fuerzas Armadas, se aplicara ese porcentaje, estamos hablando de, no es estrictamente así, pero ahí estamos en un porcentaje que los técnicos admiten que genera una circunstancia de
inmunidad colectiva, ¿no? La inmunidad de rebaño famosa. Así que creo que fue un gesto solidario, de compromiso solidario muy importante. Nuestras fuerzas participan en 2 áreas de riesgo señalado: frontera, Sí. si hablamos, y cárceles. Tenemos en Canelones. Y aparte, un dato que no es menor: Naciones Unidas ya nos avisó que para los contingentes que participan en misiones de paz se va a exigir Por eso, ministro, la eso vacunación. le quería preguntar, ¿no? Porque hay un margen de unos 6.000 militares que entonces resolvieron, optaron por no darse la vacuna. Tienen tiempo en virtud de la población general después. Claro, pero Es decir, ahora tienen la posibilidad de hacer una especie de vacunación anticipada por grupo de riesgo, por decirlo de alguna manera. Después van a tener la posibilidad de vacunarse en virtud de la edad o de los... Pero en algún momento se ha planteado la posibilidad de instarlos a vacunarse, es decir, si bien la vacuna no es obligatoria, Nosotros lo que hicimos, la fuerza por el tipo de tarea que Claro. desempeñan, que sí para se que una inmunicen. decisión sea libre en cualquier instancia de la vida, tiene que ser una decisión informada, porque nadie puede decidir libremente si no tiene toda la información. Entonces, lo que hicieron las fuerzas fue informar por intermedio de los equipos, de los servicios de salud de las diferentes fuerzas, todos los alcances de este tema, ¿no? Porque es un tema muy debatido en todos lados, ¿no? De la vacuna, qué significa, la eventualidad de efectos secundarios, que todos estamos viendo que han sido absolutamente marginales. Casi nulos. Igual que cuando nos vacunamos las vacunas del plan de vacunación normal. Así que todo ese debate general se llevó al seno de las fuerzas, se informó técnicamente y a partir de esa información los efectivos participaron de la Claro, pero vacunación. a la larga, cuando por ejemplo vaya a una misión de paz un Claro, pero igual, militar, en van a misión tener que de pedir el pasaporte Y sanitario. eso lo va a Naciones tener Unidas que ya nos tener. avisó. Ya te exigen otras vacunas. Yo te iba Bueno, justamente a cuando decir se va eso. a Naciones Unidas se toma alguna medicación por boca y se recibe. Sí, Yo cuando fui, varias. bueno, yo cuando me fui al Congo, yo creo que hizo un giro el vacunador por el cuerpo y fue vacunando. Por eso, esa va a estar en el calendario, seguramente cuando el militar que no lo hizo va a tener que Y vacunarse. bueno, ya para- está avisado y nosotros lo dijimos públicamente para que se supiera. Es decir, cuando haya rotación, ahora, Sí. porque los militares que están en misión de paz dependen de Naciones Unidas. Naciones Unidas a los contingentes que están ahora, por ejemplo en Congo, o en Golán, etcétera, está haciendo una compulsa que se va a vacunar para conseguir Naciones Unidas vacunas Sí. y proporcionarlas al personal que está hoy en los contingentes. Pero nos dicen, esta corre por cuenta nuestra. Claro. La que viene corre por cuenta de ustedes. Así que el que venga acá, como lo elegimos nosotros, el personal, sepa qué condición es, además de las vacunas que hay que tener para ir a algunos lugares, la de COVID. Es como un ingreso a un país. Bueno, sí. digamos. Y la realidad es que hay una tradición, porque leí mucho comentario en redes sociales en referencia a esto, que en realidad se da la libertad, pero que no es libre esto que piden Naciones Unidas. Y la verdad es que los contingentes militares están acostumbrados, primero a transitar pandemias de otro tipo cuando van a lugares hostiles y además a vacunarse. Por favor. Pero vamos al fondo del tema. ¿Me permite un minutito? Sí. Vamos al fondo del tema, porque ¿de qué se habla cuando hablamos de vacunarse? Hablamos de la diferencia entre la vida y la muerte. Es eso. Es decir, vacunarse o no puede ser la diferencia de que uno viva o que uno muera. Entonces, al fin de cuentas, hoy hablaba con mi señora en casa hace un ratito, porque me parece que a ustedes les va a pasar todo, nos estamos enterando de gente cercana, Jimena, tú que tuviste el COVID, de gente cercana hoy, bueno, fulano, fulana, tal familia, tal otro. Hay gente que la ha pasado mal, que está pasando mal. Y hoy hablamos de una persona que queremos mucho, que está en el CTI, estaba perfecta. Y entonces, tenemos el instrumento. Gente Si esto joven, mismo, la aparte, pregunta es esto, pongámonos en esta ubicación temporal. Hoy estamos en marzo. Si esto mismo que estamos viviendo hoy, con este número importante que nos preocupa de casos, hubiera sucedido en septiembre pasado, hace 7, 8 meses atrás, hubiera sido un panorama realmente desolador. ¿Por qué? Porque no teníamos instrumento para atacar. 8 meses después tenemos una circunstancia que obviamente nos preocupa, pero tenemos la herramienta, que es la vacuna. Bueno, si ahora- esto hubiera pasado sí. antes, la verdad... Ahora, por que la cierto, ha situación- habido un repunte en la vacunación con esta apertura del grupo en el que está usted. Sí. Haber pasado el umbral de la Semana de Turismo, que era este cálculo maldito que hacía que la gente no se quisiera vacunar. Permítame llevar al otro tema, ministro, Pero el claro. tema del blindaje en la frontera, ¿no? Porque tenemos a un mapa de Uruguay que, según el índice de Harvard, está en rojo, por lo menos lo estaba en las últimas horas, y con departamentos que también lo están, como el caso de Rivera, Artigas.
de frontera con Brasil, ¿no? Ayer hablábamos con el intendente que estaba realmente muy preocupado. ¿Está sobre la mesa la posibilidad de un blindaje, un cierre total de fronteras departamentales con Brasil? No lo hay, pero si está en la posibilidad de tomar esa decisión. Porque es una premisa irreal. No hay cierre de frontera. Usted no tiene posibilidad de poner un candado, una puerta y un candado en 10 kilómetros de la ciudad de Rivera. ¿Por qué? Porque usted, Claudia García, trabaja en la ciudad de Rivera y se atiende a la salud. Estamos con bandera negra, ministro, ¿no? Sí, pero esta es la vida, porque estamos a 500 kilómetros de lo que estamos hablando. Yo le cuento cómo es la vida allá. Usted, Claudia García, una Claudia García hipotética, un Javier García hipotético. No somos parientes, por lo menos vamos a aclarar. Usted de repente, porque nosotros, si vivimos en Rivera, de repente usted vive en Rivera y sus hijos van a la escuela de Libramento. O usted se atiende en la mutualista de Libramento y se saca la placa en Rivera, porque la vida es la misma. Entonces usted va a cerrar y no va a atenderse a la salud, no se va a educar. Pero capaz que es necesario por un periodo... Pero no hay forma, Claudia. La forma que tenemos ahora es la vacuna. Por eso que estamos diciendo, hoy tenemos la posibilidad de hacer, el doctor Radi hablaba de escudo, ¿no? De hacer una contención biológica de la enfermedad. Hoy tenemos el elemento, es decir, hagamos de esta zona, por eso la decisión de salud pública de enviar una dosis carga, como decimos en medicina, de vacunas, de cantidad. ¿Por qué? Porque cuanto más vacuna haya en la comunidad, se levanta, entre comillas, una contención biológica que impide que la cepa que está del otro lado, cuando llega acá, se golpea contra la inmunidad. Es tan sencillo como eso. Entonces, si esto, que no lo hicimos en momentos similares cuando no teníamos la vacuna, ahora tenemos el instrumento. Por eso que... Claro, pero ministro, recién... Yo digo sinceramente, me resulta absolutamente inexplicable que si yo tengo el peligro de enfermarme, me dicen esa enfermedad me puede llevar a la muerte, a mí, a mis hijos, a mi familia, a mis vecinos, me dicen, ¿tiene esto para salvarse? Yo no accedo a esto. Realmente es una invitación, una exhortación a recurrir no a la opinión política, a la opinión científica. En eso estamos de acuerdo y este programa, por supuesto que siempre lo decimos y aprovecho para reiterarlo, impulsamos a la vacunación y le pedimos a todos los que están en la franja etaria que lo hagan. Pero la realidad es que hay muchos científicos que dicen que estamos en uno de los peores momentos del COVID y recién estamos vacunando con la primera dosis, o sea, falta un montón para generar ese escudo al que hacía referencia Por eso Radi. que se hace... ¿No es momento de paralelamente incentivar, por supuesto, la vacunación y seguir generando que la imagen y realmente el mensaje es muy bueno, en generar otras políticas u otros blindajes que nos ayuden a no empeorar paralelamente, como ya hemos visto además en otros países que cuando comienza la vacunación comienza a empeorar la cantidad de casos? Bueno, pero eso es un tema de responsabilidad personal, es tuya. Porque si tú, gráficamente, ¿no? Si tú, Magdalena, porque está la vacuna, te sacás el tapaboca, te vas a fiestas, a reuniones y todo, la culpa es tuya. Yo no voy a entrar a tu casa a decirte, Magdalena, ser responsable. Por supuesto, pero el gobierno en su momento, cuando estuvimos en la primera ola y cuando se vivieron momentos complejos, generó políticas estatales para incentivar y desalentar ciertas cuestiones. Quédate en casa no está más. No, eso hace tiempo que no está más. Bueno, pero digo, a ver, esta realidad que estamos viviendo hoy, como le decía, no es la primera vez que la vivimos. La tuvimos a principios de enero. Finales de diciembre, principio de enero, con una realidad bien diferente en el sentido de que no teníamos el instrumento. Hoy tenemos la vacuna. Pero entonces, lo que hay que hacer instrumento que aún, o sea, que está comenzando, pero el engranaje no está funcionando porque necesitamos la segunda dosis para generar. Reitero, en su momento cuando estas situaciones se planteaban, salía el gobierno, salía el presidente a insistir en el teletrabajo, en las medidas necesarias para continuar con el distanciamiento. Magdalena, están todas vigentes, porque no ha cambiado una. El tema de frontera, las fronteras están cerradas, con excepciones. El mismo decreto que tuvimos prácticamente hasta el 21 de diciembre del año pasado, donde hicimos el cierre total. Y la gran diferencia en cómo enfrentamos la pandemia, y por eso que fuimos y somos vistos en el mundo, por cómo enfrentamos la pandemia. Estamos en la primera ola. Primera, porque los científicos dicen que esto no es una segunda ola, que sigue siendo la primera. Es como el coletazo. Claro, exacto. Mientras hay países que van en la tercera ola. Entonces nosotros tenemos una primera ola, que la tenemos prácticamente un año después de la que la tuvieron varios países. Un instrumento, en 10 días de vacunación, está esa gráfica que ahora estamos viendo todos, ¿no? En 10 días de vacunación estamos en los primeros lugares del mundo, con capacidad ociosa, ¿no? Es decir, si uno dijera, utiliza toda la capacidad, hoy estaríamos todavía arriba de donde estamos, que es un buen lugar con capacidad ociosa. Entonces, lo que yo quiero es transmitir, con la mayor de las humildades y respeto, tenemos la vacuna, están las vacunas, el mismo instrumento que en el mes de finales de diciembre, enero, el Uruguay, con razón,
exigía, hoy lo tenemos y no lo usamos. Sí, Eso ahora es indiscutible, vio- pero vio, considero que ministro, paralelamente, Pero entonces es y ha sido muy indiscutible. importante comunicativamente en el proceso de pandemia, ¿no? Al presidente pidiendo que se tomen las medidas, o a Delgado también pidiendo que se tomen las medidas, o sea, apelando a la responsabilidad individual, pero insistiendo, por lo menos Magdalena, comunicativamente. yo veo con a eso. Daniel Salinas hablando, sale más Salinas que los conductores que ustedes en los Y informativos. en Me van a decir Twitter que está- ahora el uruguayo Ahora, necesita que el ministro, presidente que sale y que ministro, habló 2 horas en el se le Parlamento suma el otro toda día. esta Me complejidad. parece que es un razonamiento. Acá lo que hay es un tema de compromiso también personal. Vamos Por a supuesto. no pedirle al otro que no haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Porque, Magdalena, tú que sos una persona responsable, tú no necesitas que el presidente de la República te diga, a ver, Maggie, ponete tapaboca, no vayas a Por fiesta. supuesto que no, yo no, pero... Tú lo apa- sabés, porque te lo pero- ha dicho hasta el cansancio. Por supuesto, el pero ha presidente. sido medido. El ministro de Salud Pública te lo ha dicho, te lo dice de frente, perfil y canto. Yo sé que sí, lo que... Entonces no es un Bueno, vamos tema a- de los políticos. No, lo que a remarco, cambiar de ministro, tema, simplemente chicos, como porque si no, no- para poner un cierre, Pero- es que me parece, y está bueno darle el mensaje a la población, porque se ha visto en otras partes del mundo, que paralelamente a la vacunación tenemos que seguirnos cuidando. Pero yo Seguir lo- como insistiendo en ese sentido. Pero, Madera, miramos canales de televisión diferentes. Porque yo los escucho a ustedes diciendo todos los días, y eso a los gobernantes diciendo todo, no se saque el tapaboca, distanciamiento social. Con la prefectura hicimos, hasta hace pocos días, 1000 y pico operativos. ¿Cuántos hizo el Ministerio del Interior? Miles de operativos. Sí, estamos arriba de la cosa. Si no es por falta Tuvimos de una marcha multitudinaria y un concierto lleno de gente en rock and una roll irresponsabilidad delante. absoluta. Claro, por eso digo que a veces... Esto digo, y yo pregunto a la gente, con el mayor respeto, que fue la marcha, ¿no está informada? ¿A ti te parece que necesitaba que el presidente de la República le dijera que era peligroso hacer la marcha? Se hizo porque se quiso. La verdad se le hizo un favor a la pandemia. Y fue una buena decisión del Entonces, Ministerio vamos a de... entender, esto no es una falta de información. Me parece que ese es No, un pero no estoy argumento culpabilizando utilizado a- para echarle la culpa a otro. No. Este es un tema, bueno, es tan válida tu opinión como la mía. Sí, por supuesto. Entonces yo digo, este es un tema de responsabilidad también individual. Si yo sé que las aglomeraciones favorecen la pandemia y participo en una aglomeración, la responsabilidad es mía, no del presidente de la Por República. supuesto, no Magdalena, estoy que bueno, entonces- culpabilizando al gobierno, lo que digo es... No, pero parece que sí. No, si se Este- interpretó así, te pido disculpas. Lo que yo quiero decir es que siempre me pareció tan positivo la insistencia por parte de los jerarcas en el decir, todavía hay que cuidarnos, que me parece que está bueno seguir insistiendo y como veo una Mariana. marcha y como veo un concierto, Pero me la parece que marcha está no es bueno culpa seguir del insistiendo. gobierno. No estoy culpándole. Bueno, pero el razonamiento tuyo conduce a eso. Ve una marcha, pero vos debes conocer gente que fue, escuchó al gobierno, el ministro de Salud Pública, el ministro de Interior, hasta No- el no vas, cansancio por de supuesto. decirlo. Bueno, y si vas, si me permiten, les quiero uno no cambiarles de puede tema. tener la Bien. actitud de que necesita un gobernante lo tenga acá para No, decirlo, es bien, un tema de por supuesto. responsabilidad Está individual. clara la postura de cada uno. Lo que quería es llevarlos al tema de las vacunas de Sinovac que son remanentes, que son unas 25.000, que la idea es llevarlas precisamente a los departamentos de frontera que están en rojo, como el caso de Rivera, Artigas, Cerro Largo, quizá también Rocha. ¿Cómo va a ser el trabajo Bueno. del ejército en ese sentido? No, ahí nosotros no ¿Quién hace la participamos distribución? porque ¿Tiene otra? No. las fuerzas participan en la vacuna que tiene más exigencia en cadena de frío, por la rapidez que hay que tener. Por eso participa la Fuerza Aérea y después el Ejército. Esta distribución se está haciendo con una empresa de distribución y va a continuar siendo así, salvo que nos pidan. Ajá. Porque en este caso, es bueno aclararlo, es un tema que donde las fuerzas más participan como auxiliares, es decir, como instrumento, como brazo que ejecuta la acción que nos pide el Ministerio de Salud Pública o el SINAE. Entonces, si se nos pide, ya le digo, sin problema ninguno. Estamos concentrados en lo que nos pidieron, que es las vacunas de Pfizer, que son las que tienen la cadena de frío exigente, digamos, o más exigente. Perfecto. Bueno, otra cosa que lo saco del tema de la pandemia. Salimos. Sí, salimos de este intento de femicidio y Ah. suicidio ahí en Cerro Largo. Este soldado de 25 años que, bueno, violenta a su señor de una forma realmente brutal, que salva la vida de milagro. Hay un proceso judicial en el medio, ¿no? ¿Cuál ha sido la postura y cuáles han sido las decisiones que se ha tomado en la interna del ministerio con este asunto? Bueno, son hechos gravísimos, gravísimos. Y vamos a aplicar un artículo de lo de la ley de presupuesto que impulsamos nosotros, que modificó una ley anterior. Estos soldados que ya están procesados, formalizados por la justicia ordinaria, se les inició un sumario militar. ¿Cuál es esta circunstancia? ¿Cuál es el cambio? Antes, la ley anterior, a la que nosotros impulsamos y está vigente, preveía un sumario administrativo. Se consideraba el soldado como un funcionario administrativo del Ministerio de Ganadería o pongan la oficina que quieran. Y entonces había un proceso larguísimo. Y yo denuncié muchas veces cómo podía ser, creo que acá lo dije alguna vez también, lo conté,
que hace 2 años atrás hubo una violación de una muchacha en Durazno y los soldados, en la base aérea allá, y los soldados que la habían violado seguían siendo soldados. Que era indignante, que no se podía permitir eso. Pero ¿qué pasa? La ley vigente en ese momento hacía que se iniciara un proceso larguísimo, donde mientras se daba ese proceso, la fuerza, en este caso la Fuerza Aérea, cualquiera de las fuerzas, seguía teniendo a un criminal vistiendo un uniforme. Cosa que está en las antítesis de lo que significa lucir un uniforme. Entonces, en este caso, se inició, nosotros cambiamos esa ley, hay un artículo de la ley de presupuesto que prevé el inicio de un sumario militar que tiene plazos bien acotados y que una vez terminado ese sumario militar ¿Y el se va a sumario tomar militar, la decisión. la decisión podría ser la expulsión de este Como soldado yo soy de la el último fuerza? que firmo eso, no puedo hablar de estos 2 casos, porque estaría adelantándome. Entonces no voy a hablar de estos 2 casos. Voy a hablar de mi razonamiento en el término general. Una persona que comete un delito... ¿Se podría llegar al extremo de la expulsión claro, de este de la soldado? baja, De la obviamente. baja Obviamente, porque el vestir un uniforme es honrar el uniforme. No puede haber, va en contra de la naturaleza de las cosas. Así que, independientemente de estos casos, que lo vamos a laudar cuando termine el sumario, es claro que una persona que comete un delito grave no puede continuar en la Hay fuerza. varios organismos públicos que tienen personas trabajando en cuestiones de género. Por ejemplo, el hospital policial tiene un departamento donde si el policía o algún familiar está siendo víctima o parte de violencia de género, tiene una atención allí. ¿Pasa esto también en el ejército o tienen la idea de que suceda? Y existe también en el ministerio. Yo creo que hay una cosa que yo quiero destacar, y lo dije el primer día que asumí, y es que iba a trabajar para profundizar la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas. No es un tema de Uruguay, es un tema de todo el mundo, a entendernos, ¿no? Pero para mí me interesa el Uruguay, porque yo no vivo en todo el mundo, yo vivo acá y tengo responsabilidades acá, por suerte, gracias a Dios. Y entonces planteé la necesidad de profundizar la presencia de la mujer. Y la verdad que se han dado hechos bien destacables en las 3 fuerzas durante este año. Venían de antes, ¿eh? Hubo algún caso y se fueron profundizando. Hace pocas semanas pusimos en funciones como jefa de una de las unidades más emblemáticas del Ejército, el Batallón Florida, custodia de nuestro poder legislativo, a la teniente coronel Lucas, una mujer paracaidista, mamá, así que combinó su carrera personal, familiar, con su carrera profesional. Se había puesto a la teniente coronel Cardoso en caballería allí en Melo a finales del gobierno pasado. Tenemos en la Fuerza Aérea como jefa de escuadrón de vuelo aéreo también a una jefa allí. Primera edecán mujer, la historia de un presidente, Echeverri aquí del presidente la calle Pou, Sorrenti en una unidad de la Armada, es decir, que van agregando valor profesional, pero aparte yo creo una cosa que es indispensable, el gobierno colectivo, enriqueciendo humanamente el funcionamiento de las fuerzas, que son instituciones que tienen un componente muy machista, todos sabemos aquí y en todo el mundo. ¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres en la fuerza? Bueno, depende de las fuerzas, pero te diría que si uno suma todas las fuerzas y todos los cuerpos, andan en torno del 25. Es un número que hay fuerzas que tienen más, hay fuerzas que tienen menos, pero sumando escalafones combatientes que se llama, así los ejecutivos, los escalafones de apoyo, es decir, hay fuerzas que tienen importante presencia. Yo estaba en la Escuela Técnica Aeronáutica a final del año pasado, el cierre de curso, el 70% de las alféreces que se recibieron eran mujeres en los comandos de apoyo. Claro, 70%. pero ¿y cuántas quedan por el camino después? ¿En qué sentido? Y bueno, que se van, que renuncian, que declinan seguir participando. Claro, ¿no? eso el porcentaje no lo tengo. Quedan muchos hombres por el camino, muchísimos también, hombres por claro, el camino. seguro. Lo que estamos hablando es del punto de arranque y de presencia que era un punto muy bajo, ¿no? Sí, sí. La verdad que estamos muy Está orgullosos mejorando. de eso, ¿no? Ministro, gracias por venir, como siempre. Como siempre. Y tan linda estás. Sí. Mañana venís. Entrevista linda. Mañana venís. Vuelve. Suerte en todo. Muchas lo que va a gracias. Y suceder hoy. vacunémonos. Por favor. Sí, vacunémonos. Bueno, la proyección del pronóstico todavía da que se hace el plan Sí, A. claro. Está. Sí, sí. Y si Perfecto. hubiera alguna zona del país... ¿Va a ir al aeropuerto esta noche No, usted no? pero si hubiera alguna... Porque esta última pregunta. Sí. Si hubiera alguna zona del país, pues la meteorología puede ser buena en un lugar y mala en otro. Por eso. Y se hará la adecuación que haya que hacer. Porque ¿no? el Uruguay es un país muy inestable climáticamente, ¿no? De ¿Se va a repente- revisar La a través de Plata dice que Inumet? tiene su que ver. ¿A través de Inumet se va a revisar?
Bueno, y la Fuerza Aérea también tiene su Tiene su- servicio. claro. Sí, Bien. chequean hoy en día. Todos a la orden. Hoy en día, y el Perfecto. celular, ¿no? Ese que usamos todos. Exacto, gracias.